te voy a contar una historia que en papel suena increíble. Una agencia que vendía más de 100 unidades al mes, más de 500 personas entrando al piso, una participación de financiamiento de más del 50%. Cualquiera diría, todo está funcionando. El problema es que no lo estaba. Yo estaba ahí, dentro de la agencia, viviendo la operación todos los días. Y aunque los números eran buenos, había algo que no cuadraba. No era un problema evidente, era más bien esa sensación de esto se sostiene por el momento, pero no sé si se sostenga en el tiempo. En ese entonces no lo sabía nombrar, hoy te aseguro que sí. Si no mal recuerdo era el 2016 en Metepec, Estado de México. Y lo menciono porque no era una agencia en la metrópoli, era fuera. Y aún así vendíamos como si estuviéramos en el corazón de la Ciudad de México. La marca llevaba menos de un año en operación y estaba en pleno boom. Por lo mismo, no hacíamos casi publicidad. Y no porque hubiera una estrategia brillante por detrás, sino más bien era porque no era necesaria. La gente llegaba sola. Literalmente, había personas esperando a ser atendidas. Y cuando eso pasa, el negocio entra en una zona peligrosa. Confundir demanda con estructura. Te doy ejemplos concretos. El gerente de ventas asignó a un vendedor para administrar las guardias. Y no creas que fue porque el otro supiera de más o tuviera experiencia. Simplemente lo eligió. Otro asesor, el que sabía Excel, hacía las comisiones. Como te das cuenta, las decisiones importantes no estaban estructuradas, estaban delegadas al que medio podía. En ese momento no parecía nada grave. Hoy sé que lo era, ya que no había roles claros, procesos formales, reglas documentadas, manuales reales, indicadores que se revisaran con intención. Simplemente había soluciones prácticas, pero no había estructura. Y aquí viene algo todavía más delicado. Cuando no hay procesos, los procesos se inventan. Y cuando se inventan, se hacen sobre la marcha. Y cuando se hacen sobre la marcha, muchas veces se hacen a conveniencia. En este caso en específico, fue en el área administrativa. Y no creas que fue por mala fe. Simplemente era por falta de reglas. Otra situación es que la capacitación era prácticamente nula. Aprendíamos empíricamente, a prueba y error. Era algo así como de, así me dijeron que se hace. O el típico, aquí siempre lo hemos hecho así. No había una formación estratégica. Había adaptación constante. ¿Y el gerente? ¿Qué hablar del gerente? La verdad es que no era un mal gerente, pero tampoco era un líder que impulsara estructura. Era más bien un administrador del caos controlado. Mientras se vendiera, todo estaba bien. Y lo más engañoso es que todo funcionaba. Se vendía, se cumplían los objetivos, el share se alcanzaba. Entonces nadie se detenía a preguntar si estaba bien hecho o simplemente las cosas estaban saliendo. Porque cuando el resultado acompaña, el orden deja de ser prioridad. Y ahí es donde empieza la máscara. Desde fuera éramos un caso de éxito. Desde dentro éramos una operación que dependía demasiado del momento. Con los años se entendía algo clave. No era una mala agencia, tampoco era mala gente, tampoco era una falta de esfuerzo. Era simplemente una agencia creciendo sin método. Y eso tarde o temprano se cobra en la factura. Porque el mercado no siempre está a tu favor. Porque la marca no siempre va a ser la novedad. Porque el flujo no siempre va a ser abundante. Y cuando eso cambia, lo único que te sostiene es la estructura. Hoy como consultor, sé que ahí faltaban cosas muy básicas. Estructura real de puestos, definición clara de responsabilidades, capacitación formal, pero sobre todo, liderazgo con dirección estratégica. No para vender más en ese momento, sino para prepararse cuando el entorno cambiara. El problema no fue ese año, el problema fue lo que pasó después, cuando el flujo bajó y la improvisación dejó de ser invisible. Y créeme, bajó. Y cuando bajó, todo lo que parecía pequeño se volvió enorme. En el siguiente episodio te voy a contar qué pasó cuando el mercado cambió. Por qué esa agencia empezó a resentir decisiones que parecían inofensivas y cómo una estructura correcta pudo haber cambiado completamente la historia. Porque ahí es donde muchas agencias caen y pocas son las que se levantan. Esto es Mentor Mobility.